Hacemos un paréntesis. Para escuchar lo que hay dentro. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarme. Hace una semanita que no estamos juntos y agradezco a todos los que hoy se han vuelto a conectar. Hoy no quiero hablar de migración, aunque en realidad también voy a hablar de migración. No quiero hablar de currículums, pero vamos a hablar de currículums. Y tampoco quiero hablar de una aplicación en concreto, porque esto no va solamente de una empresa, va sobre un sistema. Durante el último año, una parte muy importante de mi vida consistió en buscar trabajo. Y cuando digo buscar trabajo, no me refiero solamente a enviar un currículum. Me refiero a levantarme pensando en eso justamente. A abrir las aplicaciones todos los días, a leer las ofertas, a modificar el currículum, a escribir cartas de presentación, a investigar empresas, a esperar respuestas y a repetir ese proceso una y otra vez. Al principio pensé que simplemente estaba buscando empleo, pero con el tiempo me di cuenta de que sin querer estaba observando cómo funciona el mercado laboral desde adentro. Y empecé a hacerme preguntas que creo que todos deberíamos hacernos. Porque algo está pasando. Y no sé si estamos hablando lo suficiente de eso. Quiero que hagamos memoria porque muchas veces aceptamos las cosas como son y nos olvidamos de preguntarnos por qué. Hace unos años buscar trabajo era totalmente distinto. Llevabas el currículum en papel, entrabas a un comercio, preguntabas si necesitaban personal, hablabas con alguien, tal vez te decían que no, tal vez te lo recibían, tal vez el currículum terminaba en un cajón, en el tacho de la basura, pero había una persona. Hoy casi todo empieza con una pantalla. Nos dijeron que eso iba a facilitar las cosas, que Internet iba a democratizar el acceso al empleo, que ya no importaba si conocías a alguien, que cualquiera, de cualquier lugar, podía postularse a miles de ofertas. Y dicho así, suena maravilloso, porque en teoría todos tenemos las mismas oportunidades. Pero entonces aparece una pregunta. Si hoy es más fácil postularse que hace 20 años, ¿por qué tanta gente siente que encontrar trabajo es cada vez más difícil? ¿Qué pasó? ¿Las herramientas fallaron? ¿El mercado cambió? ¿O simplemente la competencia aumentó tanto que la promesa dejó de cumplirse? No tengo la respuesta, pero sí creo que vale la pena hacernos esas preguntas. Porque cuando una herramienta promete facilitarte la vida y millones de personas terminan frustradas, quizás no alcanza con decir, hay que insistir más. Quizás también haya que mirar cómo funciona esa herramienta. Hay cosas que me llaman mucho la atención. Hoy, por ejemplo, podemos enviar un currículum a cualquier parte del país en menos de un minuto. Eso la verdad que es increíble, pero al mismo tiempo las empresas reciben cientos o miles de candidaturas para una sola vacante. Entonces me pregunto, ¿la tecnología simplificó la búsqueda? ¿O simplemente multiplicó la cantidad de personas compitiendo por el mismo puesto? Porque esas son dos cosas muy distintas. Y creo que ahí empieza uno de los grandes problemas. Mientras buscaba trabajo, escuché una frase
o la dije muchas veces también, estoy buscando trabajo. Y siempre me pareció una frase muy simple, hasta que tuve que vivirla. Porque buscar trabajo no es sentarse 5 minutos frente a una computadora. Buscar trabajo es trabajar. Solo que nadie lo reconoce. Nadie te lo paga. Nadie lo cuenta. Por eso voy a contarles cómo era un día normal durante mi búsqueda de trabajo. Me levantaba, desayunaba, encendía el ordenador y abría varias aplicaciones. No una, varias. Porque si buscas solamente en una, sentís que te estás perdiendo de muchísimas oportunidades. Entonces empezás a recorrerlas todas. Lees ofertas. Abrís una, no encajás, la cerrás, encontrás otra. Ahora sí, lees los requisitos, empezás a modificar tu currículum, porque varias veces te dijeron que no conviene enviar siempre el mismo currículum a todas las ofertas. Al modificarlo, comienzas a cambiar el orden de la experiencia. Tienes que resaltar también las habilidades que pide la oferta de empleo. También tienes que sacar otras porque no van de acuerdo a lo que están pidiendo. Luego de eso, tienes que escribir una carta de presentación. Porque tampoco sirve enviar la misma a todas las empresas. Porque claro, las empresas se quieren sentir especiales, entonces las tienes que hacer sentir especial cuando haces tu carta de presentación. La vuelves a escribir. La relees, la corriges y luego ahí la envías. Y repito ese proceso con las siguientes ofertas. 1, 2, 5, 10 veces. Cuando terminas, pasaron 2 horas. Y todavía no sabes si alguien va a leer lo que escribiste. Y es acá donde me gustaría hacer una pausa porque me parece importante. ¿Cuántas personas desempleadas trabajan todos los días buscando trabajo? Nunca hemos hablado de eso. Nunca contamos esas horas. Nunca las valoramos. Pero sin embargo existen y desgastan muchísimo. Hay una idea que está muy instalada que es: si te esforzás, tarde o temprano llega la oportunidad. Y quiero cuestionarla, porque no es porque no sirva tanto el esfuerzo, no lo considero así, sino porque muchas veces ese esfuerzo deja de ser suficiente. Cuando yo busco trabajo o cuando yo estaba buscando trabajo, hacía exactamente lo que me decían. Reescribir mi currículum varias veces. Lo adapté según el puesto que pedían, hice cursos, estuve estudiando para recibir un título, consulté con un orientador laboral, revisé cómo estaban cotizando mi trabajo, hice todo. Incluso entendí que mi experiencia estaba mal presentada y que tenía que dejar de definirme solamente por el puesto que estaba ocupando o que estoy ocupando ahora, porque el trabajo durante estos años ha sido muchísimo más de lo que he estado haciendo. Todo eso lo hice. Y no es porque alguien me esté obligando a hacerlo, es porque realmente quiero mejorar. ¿Y saben qué? Las respuestas siguen siendo las mismas, o siguen siendo muy pocas en realidad. Entonces, aparece una pregunta un poco incómoda. Si hago todo lo que me dicen y nada cambia, ¿el problema sigo siendo yo? Y siento que esa pregunta es un poco peligrosa porque cuando no llegan las respuestas, uno empieza a pensar que no vale, que a lo mejor la experiencia no es suficiente, que los estudios son pocos, que uno confeccionó el currículum y lo hizo mal, que a lo mejor la profesión que uno ha elegido está mal o no tiene salida laboral. Y creo que esa es una de las consecuencias más silenciosas de buscar trabajo durante mucho tiempo, que no solamente desgasta económicamente,
también desgasta emocionalmente, porque cada solicitud sin respuesta lo terminamos tomando como un juicio sobre quiénes somos. Y quizás no es así. A lo mejor es solamente que no lo han visto al currículum, pero no podemos dejar de pensar que somos nosotros los que no encajamos. Cuando estoy buscando trabajo, me doy cuenta que hay algo que se repite mucho y que lo quiero traer a la mesa porque no lo puedo ignorar. Uno cuando lee una oferta, una después de otra y otra, todas me dejan con, no sé si la misma sensación, pero me dejan claro que no están buscando una sola persona. Siento como que están buscando un departamento entero, pero la oferta solamente dice buscamos administrativa. Pero uno cuando sigue leyendo, por ejemplo, te pide atención telefónica, recepción, facturación, Excel avanzado, atención comercial, gestión documental, resolución de incidencias, redes sociales, organización de eventos, idiomas, disponibilidad inmediata, vehículo propio, capacidad para trabajar bajo presión. Y cuando uno termina de leer todos esos requisitos, se hace una pregunta, o al menos yo me la hago siempre. ¿Cuántos puestos de trabajo hay escondidos dentro de una oferta? Porque hay una cosa, y es que en una empresa pequeña es verdad que todos hacemos un poco de todo, y eso está bien, e incluso eso pasa. Yo también lo he hecho, no solamente en mi puesto de trabajo, si puedo ayudar en otras cosas, lo hago. Pero otra es muy distinta, es que ya desde el anuncio se espere que una sola persona cubra o haga muchísimas funciones que antes hacían varias personas. Por ejemplo, si yo estoy formada o capacitada para facturación, pero no tengo lo de atención al cliente o atención telefónica, ya no puedo, porque me falta esa formación. Cuando uno estudia, uno busca o atención comercial, por ejemplo, y se forma solamente en atención comercial. O sea que tenemos que estar toda la vida estudiando y nunca vamos a ser suficiente para cubrir ese único puesto. Cada vez te especializas más, pero siempre te siguen agregando cosas por cumplir. Y otra de las cosas que sucede con eso es que esperan que cumplamos las funciones de 5 o 6 personas, pero nos van a pagar solamente el salario de una, porque no viene acompañado de una mejora salarial. Entonces eso también a mí me lleva a preguntar si ellos están buscando profesionales completos o están intentando reducir costes concentrando varias funciones en un único puesto. Porque si una empresa necesita, por ejemplo, una recepcionista, una administrativa, una comercial y una persona que a la vez les lleve las redes sociales, quizás el problema no sea encontrar el candidato perfecto. Quizás el problema sea que estamos intentando contratar a 4 personas pagando un solo salario. Y cuando la gente no se quiere apuntar a esas ofertas de trabajo, muchas veces escuchamos la frase, la gente no quiere trabajar. Y yo creo que no es que la gente no quiera trabajar. Para mí tendríamos que hacer otra pregunta. ¿La gente no quiere trabajar o no quiere aceptar condiciones que cada vez exigen más por menos dinero? Yo la verdad que no tengo la respuesta, pero sí creo que merece la pena, aunque sea preguntarse. Siento que mis conocimientos mientras busco trabajo son muchísimos y valen. Incluso los conocimientos hay que pagarlos, pero cuando muchas veces veo lo que ofrecen, por ahí digo, bueno, voy a postularme a esa candidatura, pero desde el ya sé que merezco un poquito más. Y también quiero hablar sobre otras
otras cosas que los que hemos estado buscando trabajo o los que estamos buscando trabajo encontramos a la hora de postularnos en las aplicaciones es las preguntas que nos hacen o ese cuestionario que hacen las plataformas y que muchas veces no respondemos con la verdad. Porque hay una parte de buscar trabajo que pareciera, y se lo digo como un guión de teatro. Pero no me refiero a la entrevista cuando uno ya pasó por ese proceso, sino antes, cuando justamente ese cuestionario antes de enviar ese currículum. Porque siento que esas preguntas no buscan conocerte, buscan comprobar si sabes responder lo que esperan leer. Y la verdad que eso convierte al proceso en algo un poquito extraño. Porque muchas veces me he encontrado respondiendo pero no desde la verdad. He empezado a responder estratégicamente. Por ejemplo, hay una de las preguntas que suelen decir o que suelen poner es, ¿tienes incorporación inmediata? O tu incorporación podría ser inmediata en 15 días o en un mes. Y siempre yo contesto o siempre me genera la misma duda. ¿Qué significa exactamente inmediatamente? Porque es verdad que hoy yo estoy disponible inmediatamente. Pero si esa oferta sigue publicada 5, 6, 7 meses, a lo mejor yo en esos 5 o 6 meses encontré trabajo y cuando ellas me llaman, ya esa disponibilidad no está. Entonces, ¿de qué me sirve que ustedes me pregunten si estoy ahora disponible si la oferta de trabajo es para dentro de 6 meses? La verdad que no sirve de nada. ¿Qué creen? ¿Que porque yo ponga inmediatamente voy a dejar de buscar trabajo? Porque, bueno, ya mandé un currículum y estoy esperando que ustedes me llamen. Porque la disponibilidad inmediata la estoy enviando ahora, hoy día que estoy enviando ese currículum. No cuando ustedes decidan que es ese inmediatamente. Y eso me ha pasado muchísimas veces. He estado trabajando. Me han llamado y me dicen, es que habías puesto inmediatamente. Sí, te lo he puesto inmediatamente, pero ¿cuándo? ¿Hace cuántos meses? Lo que pasa es que pareciera que las empresas no entienden que mientras ellas siguen seleccionando los mejores currículum, que creo que ni siquiera lo hace la empresa, sino que lo hace un sistema, nosotros los que enviamos ese currículum tenemos que seguir viviendo, tenemos que seguir buscando. Seguimos haciendo entrevistas, si es que llegamos a las entrevistas, y si tenemos esas entrevistas y con suerte conseguimos otro trabajo, entonces cuando ellos nos llamen ya no estamos totalmente disponibles para ellos. Y ahí es cuando empieza o cuando tenemos otro problema, porque muchas veces uno quiere ese trabajo, pero cuando nos llaman ya es demasiado tarde. Nosotros ya estamos en otro proceso o ya hemos encontrado otro trabajo mejor o peor. Si podemos elegir, perfecto, pero si no, otra de las preguntas que aparece en ese cuestionario es ¿qué te motiva a trabajar con nosotros? Tantas veces he querido responder desde la verdad, pero siempre termino respondiendo o haciendo una respuesta políticamente correcta. Por ejemplo, me identifico con la filosofía de la empresa. Siempre admiré su trayectoria. Quiero crecer junto a ustedes. Y eso está bien, y eso es perfecto, y me parece bien, pero no es nada cierto a lo que yo estoy viviendo en este momento o el proceso que estoy pasando. Porque a mí me encantaría poder responder porque necesito trabajar. Porque necesito pagar un alquiler, porque necesito comer, vestirme, vivir, sobrevivir. Eso es lo que me motiva a querer trabajar con ustedes, pero no queda bien. No queda bien y sabemos que si respondemos eso, a lo mejor nos estamos cerrando nosotros una puerta. Y creo que si respondemos eso, que queremos trabajar para comer, para tener dinero, no está mal. Y eso no significa que no tenemos vocación, sino que significa que todos estamos viviendo por lo mismo, que todos estamos luchando por lo mismo, por sobrevivir o por vivir. Ya después, si encontramos un trabajo que tiene un buen ambiente, que es un proyecto interesante, que tiene un equipo humano hermoso, eso
sería como añadirle algo más y que es lo que mucha gente soñamos cuando queremos entrar a un trabajo. Pero muchas veces las personas que estamos buscando trabajo lo dejamos un poquito de lado porque lo que más queremos es vivir, es comer y es pagar nuestras cuentas. Y la verdad que la necesidad económica no desaparece por escribir una carta de presentación. Y esas preguntitas y esas cartas de presentación y eso de querer contestar políticamente correcto, lo que nos hace es ocultar una realidad. Nuestra realidad o la realidad de la que padecemos la mayoría de los que estamos en búsqueda de trabajo. Sentimos muchas veces como si responder necesito este trabajo para vivir es una respuesta incorrecta, cuando debería ser lo más normal, porque todos trabajamos por nuestro salario. Otra pregunta que aparece muchísimo es ¿cuál es tu expectativa salarial? Muchas empresas preguntan cuánto quieres cobrar por tu trabajo, pero ellas nunca están dispuestas a decir cuánto van a pagar. Es como si en una negociación de las dos partes solamente una muestra las cartas y la otra no. Y cuando queremos contestar esa pregunta, empieza a aparecernos ese miedo de responder, ¿y si pido más de lo que ellas me ofrecen? ¿Y si pido menos y por pedir menos me contratan y me van a pagar solamente porque dije un cierto rango, pero no estoy no estoy de acuerdo con lo que estoy poniendo? Si pido menos, ¿me estoy infravalorando? Es verdad que no siempre esa información sale solamente del candidato. Hay otras empresas que sí ponen el salario que ofrecen. Pero volvemos a lo mismo. Vemos el salario que ofrecen, pero la cantidad de requisitos que piden como que no coincide una cosa con la otra. Entonces, ¿por qué no ofrecen lo que valemos? Después hay otra pregunta que me ha costado muchísimo responder en los cuestionarios. No sé si a ustedes les pasa, pero te preguntan, ¿dónde te ves dentro de 5 años? Y es así, me parece que las respuestas que he dado son poéticas, no desde lo que de verdad pienso. Porque las personas que estamos buscando trabajo no sabemos ni siquiera dónde vamos a vivir el mes que viene o qué vamos a comer o qué vamos a hacer el siguiente año. Y somos personas que estamos intentando pagar alquileres o que estamos intentando que nos renueven el contrato de trabajo o el contrato de alquiler y estamos en esa de buscar trabajo y encontrar algo de estabilidad y encima me preguntas ¿cómo me veo dentro de 5 años? Y no sé qué responderte. No digo que pensar a largo plazo esté mal, pero hay circunstancias en las que no nos permite pensar dentro de 5 años. La vida cambia muy rápido, en muy poco tiempo. Nos cambia de repente y tenemos que irnos adaptando. Entonces sí, yo dentro de 5 años me gustaría tantas cosas, pero si ahora no tengo un trabajo, todas esas cosas no las puedo planificar o no las veo. Yo creo que la pregunta, o creo que las empresas deberían ayudar a las personas que están buscando trabajo a pensar, no sé si dentro de 5 años, ¿cómo te ves dentro de 1 mes o de 2 meses? Con un plazo un poco más corto y a lo mejor ahí las respuestas son más humanas y tienen un poquito más de información. Otra pregunta que también está apareciendo mucho y que me ha llamado mucho la atención también es la pregunta, ¿sabes trabajar bajo presión? Y cada vez que la leo me pregunto, ¿qué es exactamente trabajar bajo presión? Creo que todos los que hemos trabajado o los que estamos trabajando, alguna vez hemos trabajado bajo presión y eso es normal. Pero ya cuando lo ponen como requisito en una oferta de empleo, yo me empiezo a hacer otras preguntas. Me pregunto, ¿estás describiendo un desafío puntual?
o me está avisando que el estrés forma parte de la cultura de esa empresa. Y si lo miro desde esas dos puntas, la verdad que son dos cosas muy diferentes. A mí ahí me suenan las alarmas. Yo muchas veces he dicho que sí, que sé trabajar bajo presión, pero claro, todo para cumplir los requisitos y que el algoritmo me tome como futura candidata. Pero sí pienso en que si me lo están pidiendo como requisito o me lo están preguntando es porque creo que el estrés va a ser demasiado, que a lo mejor no lo voy a saber gestionar, que me está contando algo de la empresa oculto y que no sé si quiero pasar por todo eso. Creo que el problema muchas veces no son las personas, sino que muchas veces las empresas o estas encuestas no están buscando respuestas sinceras. Todos los que estamos en búsqueda de trabajo aprendemos esas respuestas y nos preparamos y estudiamos para responder con las palabras que ellos están esperando escuchar, con las frases, nos preparamos. Y se lo digo yo me he preparado muchas veces para ir a entrevistas y decir lo que ellos quieren escuchar. Y no me representan en nada esas palabras, no me representan en nada lo que he estudiado, pero tengo la necesidad de trabajar. Y no sé, pero considero que cuando hay 5 o 6 personas en una misma entrevista y la mayoría respondemos igual o parecido, la conversación deja de ser humana. Porque ellos buscan unas respuestas, nosotros se las damos y ya después ellos eligen. Aquí Sandrina, buenas tardes al chat, que los estoy leyendo. Comenta, ahora todas las empresas piden gente que trabaje bajo presión pagando a una sola persona que se encargue del trabajo de 4. Solo miran y buscan beneficios. Hablo desde mi experiencia. Exactamente. Pienso exactamente lo mismo. A mí no me basta con mi formación de integradora social. También tengo que tener la formación de recepcionista o de atención al cliente. También tengo que tener la de facturación. También tengo que tener la de gestión de documentación. O sea, he estado estudiando 1 año o más para recibirme y ahora no es suficiente. Necesito más. Y mi perfil lo tiene, pero, por ejemplo, me piden programas específicos con los que trabaja la empresa. Cada empresa muchas veces utiliza programas distintos. Que yo puedo familiarizarme con un programa de mi empresa perfectamente. Si tú me preguntas de ofimática o de Excel o de Word, yo perfecto en eso. Entonces, ¿no te sirve con eso? Que sí o sí me tienes que pedir un programa específico. Si tú me lo enseñas, yo lo aprendo. Tengo la capacidad para aprender a manejar otros sistemas y adaptarme. ¿Por qué no probarme? Pero claro, volvemos a lo mismo. Estoy cumpliendo el rol o estamos cumpliendo el rol de 4 personas y me están pagando por una. Después de todo este proceso, que no he encontrado respuestas, la verdad que no las he encontrado muchas preguntas y como ustedes saben, es un espacio para hacernos preguntas. Creo que aprendí que buscar trabajo no consiste solamente en tener un buen currículum. También consiste en entender cómo funciona este sistema. Es otra de las cosas que Sandrina comenta. Si quieres tener una estabilidad en la empresa, te tienes que formar continuamente, quieras o no quieras.
Yo considero que las formaciones son muy valiosas porque los que tenemos nómina nos descuentan todos los meses por formación. El problema es cuando la empresa no se implica en que esa formación sea de calidad, que solamente usen nuestro descuento de todos los meses para pedirnos que nos formemos en cosas que ya sabemos. O que todos los años se repite lo mismo. Que la empresa no se involucre en conocer qué contenidos o cuál es la formación que se le está dando a sus empleados. ¿De qué me sirve a mí hacer todos los años el mismo curso? Yo lo aprendí una vez, está bien. ¿Por qué el próximo curso no me lo refrescas por si me he olvidado? Pero dame otros contenidos, algo que me sirva un poco más. ¿Y cuántas veces las empresas se niegan porque hay nuestra empresa, así como nos descuentan por formación? Nosotros como empleadores también tenemos el derecho y el deber de buscar esas empresas que se dedican a formar a los empleadores y que sea descontado a través de de eso que nos retienen. Yo lo he hecho. Yo he buscado esas empresas. Pero cuando he presentado para que mi empresa me firme por esos cursos, no lo ha hecho. Y eso que a la empresa no le cuesta nada, pero no me lo han firmado. Entonces, solamente tenemos que hacer los cursos que la empresa considera o que cree que son los mejores, por decirlo así, o porque tienen un acuerdo entre una empresa y la otra. Pero si nosotros como empleados vamos con otra propuesta, no la aceptan. Si nos formamos, porque nos formamos. Si no estamos formados, porque no estamos formados. En mi empresa, con darte un mini curso de atención al cliente, ya te dicen, es que os formamos tal cual, me pasa exactamente lo mismo. Son unos cursos de unas horas, donde te repiten lo mismo, donde el contenido a lo mejor lo cambian de palabras, le cambiarán algunas cositas, pero sigue siendo el mismo. Y esa formación continua en realidad, o al menos yo muchas veces, para mí es una pérdida de tiempo. Es solamente para cumplir con un protocolo de la empresa. Para que la empresa no tenga que pagar una multa o algo por no ofrecerle a sus empleados la formación. Una vez escuché que muchas veces a las empresas no les conviene tener tampoco empleados muy formados. No sé si es verdad, si es mentira, pero cada vez cuestiono más todas esas cosas. Gracias, Sandrina, por compartir, por no hacerme sentir sola, como si yo fuese la única loca que ve estas cosas, porque por ahí me siento así, una loca pensando así, porque digo, o soy yo nada más que lo ve, o es que nadie quiere decirlo, o nadie lo quiere poner en palabras. No sé, son cosas que bueno, que por eso también está este espacio. En mi rama ahora mismo lo que buscan son niñas de 19, 20 años que no tengan experiencia y no sepan de qué va la canción para poder manejarlas mejor. Sí. Sí. Y estoy de acuerdo. Buscan muchas veces gente que no conozcan sus derechos, que no conozcan cuánto es lo que deberían cobrar, cuánto se le debe descontar, por qué se le descuenta lo que se le descuenta en nómina. Buscan gente que a la hora de entregarles un finiquito, una liquidación, no sepan qué tienen que cobrar para que no peleen por sus derechos. No quieren gente formada, no quieren gente que sea capaz de enfrentarles y decirles, estos son mis derechos y estas son sus obligaciones. Yo también tengo obligaciones y mi obligación es cumplir mi trabajo, venir todos los días,
cumplir mi horario y lo hago. Si yo lo hago, ¿por qué ustedes no lo hacen conmigo? ¿Por qué no me reconocen los estudios que tengo? ¿Por qué en mi contrato prefieren poner estudios primarios para no pagar un poco más? Para ponernos en una categorización mucho más baja, para la hora de cotizar ellos pagar menos. Prefieren gente ignorante. Y no solo ignorante en sus derechos y en sus obligaciones también, sino también gente necesitada del trabajo. Entonces, cuando se junta muchas veces la ignorancia a nuestros derechos, más la necesidad de un trabajo urgente porque tengo que comer y tengo que vivir, esa persona se vuelve mucho más vulnerable y acepta ese trabajo con las condiciones que sea solamente porque va a tener ese dinero todos los meses en su cuenta. A mí, de una entrevista me tiraron por toda la experiencia que tenía y porque no me podían bajar de rango. Estuve de encargada y de dependiente de primera y no podía bajarme a auxiliar de tienda. Así me lo dijeron, porque no cogían ese tipo de rango. Otra cosa que también me ha pasado. Sí. Tienes demasiado currículum para el puesto que solicitas. No podemos darte el trabajo. Y entonces o tengo demasiada formación o me falta otra o ¿qué está pasando? Si tengo demasiada formación y quiero ser dependiente de tienda, déjame ser dependiente de tienda que no sabes si mañana yo eso que aprenda hoy como dependiente de tienda me va a servir para otra cosa. A lo mejor es mi sueño ser dependiente de tienda por más que tenga el currículum que yo quiera. O la excusa es que no somos suficientes o que tenemos demasiados conocimientos. Nunca tenemos lo que ellos buscan. Creo que hay que prepararse para ser bueno en el trabajo y cuando demuestra que lo eres, podés pretender un salario acorde a tu capacidad. Esa excusa era excusa ¿por qué? Porque sabía qué salario debía cobrar, qué derechos tenía, no por el rango. Exacto. Sí. Son muy listos, ¿sí? Sí. Empatizo demasiado porque me ha pasado eso. Y me pasa cuando yo reclamo porque sé de mis derechos, se molestan. A lo mejor no soy la más querida en mi empresa, eso es verdad. Intento no hacerme odiar, eso también. Pero cuando yo tengo que pelear por lo mío, lo peleo. Peleo en el sentido de voy y digo, me parece que esto es así, me he informado en esto, por esto. Nunca voy a la confrontación, siempre desde el diálogo. Pero sé que les molesta. Sé que molesta. Kabar comenta, la formación debería verse como una inversión y no como un favor. Si un trabajador crece profesionalmente, la empresa también gana en productividad, calidad y estabilidad. Exactamente. Incluso muchas veces los que estamos buscando trabajo, a la formación no la vemos como inversión. Eso es un proceso que nos lleva a veces mucho tiempo aceptarlo o cambiar ese pensamiento. Muchas veces decimos, encima que no tengo trabajo, tengo que sacar de donde no tengo para hacer cursos. Y cuesta verlo como una inversión. Muchas veces lo vemos como un gasto. Pero luego, si algún día vemos la retribución que esa formación nos trae, ahí como que decimos, ay, menos mal que la hice. Es que están acostumbrados a tener gente que esté callada y no exija sus derechos. Si eres de los que habla, ya no eres bien vista. Exactamente. Muchas veces mientras más hablas, mientras más les reconoces o les haces ver que hay ciertas cositas que no están dentro de la ley o de lo que ellos consideran que están bien o que los perjudica económicamente más que nada, ya como que las alarmas empiezan a sonar.
Ya no eres la más buena, la más simpática, la que no, ya eres la que molesta. Creo que el problema no es que una empresa quiera gente preparada, eso es lógico. El problema aparece cuando pide experiencia, formación continua y muchas responsabilidades, pero luego las condiciones o el salario no reflejan esas exigencias. La relación laboral debería beneficiar a ambas partes. Creo que está pensada que la relación laboral beneficia a las dos partes. Yo pongo a disposición mis conocimientos a la empresa a cambio de algo remunerativo. Creo que está pensada para que beneficie a ambas partes. El problema está cuando, como toda ley, tiene algunas cositas y que los gestores que llevan las empresas, los abogados y todo eso se las conocen, entonces empiezan como a jugar con esos baches legales y ahí empiezan a ver como estos desacuerdos. Mi opinión. Yo creo que las leyes están para que nos beneficien a todos. Entonces, cuando hay baches legales es ahí donde empezamos a navegar y a tomar decisiones o cositas que muchas veces nos benefician o nos perjudican. A ver, si yo tengo una empresa hoy mismo y esto no me beneficia, a lo mejor yo digo, bueno, ¿qué otra cosa puedo hacer para que me salga un poquito más barato el trabajador? Y si tengo del otro lado un trabajador que no conoce bien sus derechos y me lo acepta, listo, ya está. Gano yo y gana el trabajador porque acepta o porque está entre las condiciones que pretendía. Yo he de decir que en la empresa en la que trabajo todos nuestros derechos y convenios los siguen como el Padre Nuestro, pero sinceramente para el trabajo que hacemos, estemos a media jornada o jornada completa, está muy mal pagado para todo lo que hacemos. Muchas veces las leyes o los salarios han quedado muy por debajo de de la inflación. Entonces, es verdad que las leyes están para que beneficien a ambas partes, pero creo que debería actualizarse más seguido. Al no actualizarse, la hora sigue valiendo lo mismo que hace 5 o 6 años, pero si yo comparo lo que me costaba el pan hace 5 o 6 años atrás y lo que me cuesta ahora, yo digo, no condice una cosa con la otra. Faltan actualizaciones, a lo mejor a esos convenios. Pero creo que también está en eso nuestros sindicatos. Y eso es conocer también nuestros derechos. Cada trabajador debe tener un sindicato o debe conocer a qué sindicato pertenece, ir a averiguar, saber cómo va la cosa, por qué se está pagando tanto o X dinero por ciertas horas. ¿Por qué no se actualiza? ¿Qué está pasando? Creo que eso también es conocer nuestros derechos. Ir a hablar con los sindicatos, preguntar nuestros derechos, conocer, investigar, formarse. Agradezco a todos los que han compartido. La verdad que es un tema en el que alguna vez todo lo hemos pasado o que lo estamos pasando. Y también quiero hablar de otra cosa que de momento no lo hemos nombrado, porque me he centrado mucho en hablar de las aplicaciones y que durante todo este proceso de búsqueda de empleo me he dado cuenta que no siempre alcanza con trabajar mucho. A lo mejor yo puedo tener un currículum con muchísima experiencia, pero también hay que aprender a contar quiénes somos. Hay que aprender a vendernos. Yo siempre digo que cuando voy a una entrevista me quiero vender. Yo soy mi mejor producto y me tengo que vender.
y me preparo así. Pero justamente tenemos que prepararnos para eso. A mí no me sirve de nada llevar un currículum de 5 o 6 hojas, no es mi caso, pero por ejemplo, pero no me sé vender, entonces ¿de qué me sirve? Y también aprendí otra cosa, que las oportunidades más importantes que aparecieron al menos en mi caso, no llegaron a través de una aplicación. Llegaron gracias a personas. Han llegado gracias a conversaciones que he tenido con gente. He llegado gracias a recomendaciones. Y también a gente que conocía lo que hacía, que conocía mi trabajo. Y también me hace pensar que no tenemos que dar por hecho que las aplicaciones son solamente una herramienta a las que tenemos que acudir. Porque en las aplicaciones es verdad que el currículum resume tu experiencia, pero no cuenta quién eres. Voy a terminar de leer uno de los comentarios que han llegado. Cabar dice, estoy de acuerdo que una empresa respete el convenio, es lo mínimo. El problema viene cuando las responsabilidades aumentan, pero el sueldo se queda igual. Ahí es donde sentimos que hay un desequilibrio. Aparte de sentir un desequilibrio, siento que muchas veces nos piden hacer cosas de más y nosotros, por el afán de demostrar que somos capaces de hacer más cosas y que valemos más para que luego ese numerito en nuestra nómina aumente o en nuestra cuenta aumente, lo aceptamos. El problema es que muchas veces empezamos a tener responsabilidades o a asumir responsabilidades y nos damos cuenta de que ese reconocimiento nunca llega. Nunca llega ni a través de un qué bien lo haces, me gusta tu trabajo, voy a motivarte o me gusta que seas un buen trabajador, ni tampoco llega a través de un sueldo, de un aumento. Sandrina dice, si quiero cobrar más, pues tengo que trabajar los domingos de apertura y ya está. Y que no vale todo lo que haces durante la semana, que encima le tienes que agregar un día más. No das a veces el 200% durante la semana para que te reconozcan y que vean que tienes otras aptitudes. No se dan cuenta que teniendo contento al trabajador, muchas veces la empresa o las ventas o lo que sea aumentan. No se dan cuenta que teniendo un trabajador descansado, la productividad de la empresa aumenta. No se dan cuenta que somos personas y que vamos todos los días. Que seguramente que ellos como jefes tienen otros problemas y tienen otras cosas que solucionar. Yo nunca he sido jefa, entonces no lo sé. Pero no es lo mismo que el jefe esté todo el día en su casa y que desde ahí controle todo, a que el empleado tenga que movilizarse todos los días con sus problemas, con sus cosas, si tienen hijos, si no, si se enfermó, si lo que sea. Y que nuestras citas médicas o nuestras citas de salud, que la salud es lo más importante, las tenemos que estar combinando en horarios que no coincidan con nuestro horario de trabajo. No, ellos como están sentados de lunes a viernes en una oficina, los fines de semana si tienen algún problema en tienda, te buscas la vida. Se piensan que estamos bien pagados. ¿Y los sindicatos para qué están? Los sindicatos se supone que están para defender al trabajador. ¿Dónde están? ¿Qué hacen por nosotros? Porque eso también es una ayuda para el trabajador. Agradezco la verdad a todos los que han compartido. Gracias. No hice este capítulo porque no encontré trabajo. Lo hice porque creo que encontrar trabajo se ha convertido en algo mucho más complejo de lo que solemos admitir.
Los sindicatos, hablo de mi ciudad, no se quieren meter con las empresas. Sí, exactamente. Sí, eso es verdad. Muchas veces los sindicatos no se quieren meter con las empresas, pero los sindicatos funcionan gracias a los empleados y muchas veces funcionan más a esas empresas. Entonces, claro, considero que eso es un problema. Muchísimas gracias porque es un tema que había que hablarlo, que lo estaba preparando hace mucho tiempo, que me ha costado también encontrarle la vuelta como para buscar las palabras correctas, y agradezco que lo hayan recibido bien, y si he dicho algo que les ha molestado o que los ha hecho pensar en algo, también estoy feliz por eso, porque si hay alguna preguntita o hay algo que les ha despertado, me alegro. Sandrina dice, mira, tengo un caso de una persona muy cercana que su encargada es del sindicato. Las que están quitando horas que las deben y ella no hacen... Imagino que les están quitando horas que les deben y ella no hace nada. Está a favor de la empresa y que no las paguen y con eso digo todo. No entendí mucho el mensaje. Están a favor de la empresa y que no paguen las horas, imagino que deben pagar. Con eso digo todo. Claro, es que sí, muchas veces el sindicato está más para la empresa que para el empleado. Y los sindicatos están formados o están pensados justamente para defender los derechos del trabajador. Sandrina dice, pues que la encargada, aunque sea de sindicato, ella va con su empresa que con el sindicato y permite que no les paguen todas las horas que les debe. Ahora sí, claro. ¿De qué nos sirve tener una encargada? Que la encargada está justamente muchas veces, elegimos encargados para que hablen con nuestras empresas y que sean la voz de los trabajadores. Ese es el rol del encargado, que defiendan al trabajador, que lleven los problemas o las soluciones o lo que se ha hablado entre los trabajadores al empresario y que encuentren una solución. Si les ha gustado este encuentro, este capítulo, nos pueden seguir en la otra plataforma, le pueden dar me gusta, se pueden suscribir. Hoy hemos hablado mucho de productividad, de inteligencia artificial, de algoritmos, de eficiencia, pero muy poco de cómo se siente la persona que está del otro lado de la pantalla. La que manda el currículum, la que espera, la que duda de sí misma, la que vuelve a intentarlo al día siguiente. Y lo que quiero es que este episodio no sirva para que pensemos que todo está mal. Ojalá sirva para empezar a hacer mejores preguntas, porque las preguntas son las que cambian las conversaciones. Y las conversaciones muchas veces son el primer paso para cambiar las cosas. Quiero terminar este capítulo con una pregunta. No hace falta que la respondan ahora, pero sí me gustaría que se la llevaran con ustedes. ¿Alguna vez sentiste que por más que hicieras todo bien, nunca era suficiente? Porque si alguna vez te pasó, quiero que sepas que este capítulo también era para vos. Y ahora sí, quiero compartirles y preguntarles cuál fue el paréntesis de la semana, del mes, de estas 2 semanas, porque nosotros hemos tenido como la semana pasada sin capítulo, entonces para que piensen o si lo han podido reconocer. Yo les comento cuál ha sido el mío. He tenido la semana pasada, justamente mi paréntesis ha sido no producir o no estar con ustedes durante el directo porque tenía un compromiso. Y ese ha sido mi paréntesis. He estado en un compromiso que me ha hecho estar presente, estar con gente, hablar de otras cosas. Y esta semana el paréntesis que he tenido ha sido mis 30 minutos de yoga, porque de pilates. Empecé pilates
Y es verdad que hoy no me puedo ni mover, pero bueno, he tenido esos paréntesis. Sandrina comparte mi paréntesis de la semana pasada, hacer una manualidad mientras veía una serie. Y la de esta semana, ir a hacerme las uñas sola. ¡Qué bien! ¡Qué bien! La manualidad muchas veces, aparte de entretenernos, lo que hace es que la mente se relaje, el cuerpo también, y como que las ideas empiezan a fluir. La manualidad ayuda mucho a la mente. Mucho, mucho. Y la de esta semana ir a hacerme las uñas, como dice, sí, yo es uno de mis paréntesis que también me encanta. Gracias a Sandrina por acompañarme y por acompañarnos, por estar como todos los sábados. Nos encontramos el próximo sábado con nueva charla. Si ustedes quieren algo, que hablemos de algo, ustedes me lo comentan y que les sea interesante y empezamos a abrir debate también. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta el próximo encuentro. Chau, chau.